Bueno, vamos a ver ahora cómo se puede calcular la mediana dentro del tema 2 de análisis de datos unidimensionales. Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí tendríamos la mediana. Entonces, por definición, según visto en los apuntes, la mediana es el valor que deja el mismo número de individuos por encima y por debajo. Vamos a ver cómo interpretar esto. Tenemos aquí un ejemplo, pues esto es una variable, podemos pensar pues número de hermanos o número de hijos de una serie de personas o de familias, y los resultados que observamos son estos. Es una variable de tipo numérico. Sin embargo, hay algunos datos que son un poco ambiguos, porque sabemos que una gente pues tiene más de 3 lo que sea, no sabemos exactamente cuánto. Esto impediría calcular con precisión cuál es la media, pero para la mediana no nos supone mayor problema, siempre y cuando no haya demasiados de este tipo. Entonces, para calcular la mediana, vamos como primer paso a ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, estos son los datos originales. El valor más pequeño pues es el 0, pues esto lo pondríamos al principio. Entonces los datos ordenados serían estos. Primero el 0, tenemos otro 0 aquí, otros dos ceros aquí, otro aquí, otro aquí. Ahora ya nos hemos quedado sin ceros, pues cogemos los unos. Aquí tenemos todos los unos, otros dos aquí, otro aquí, y con esto acabamos con los unos. Ahora los doses, uno aquí, otro aquí, y otro aquí. Me ha pasado esto. Bueno, los treses, tenemos un 3 aquí, y todo lo demás ya son todos más de 3. Entonces todos esos los colocamos al final. Entonces estos son los datos del ejemplo, pero ordenados de menor a mayor. Bueno, pues la media consiste en ver cuál es el punto que deja tantos individuos por encima que por debajo. La tabla de frecuencias está aquí. Entonces vemos que en total son 20 individuos. Pues si cogemos los 10 primeros, o sea, los 10 con un valor más bajo, son estos 10. Entonces estos 10, poner otro color, son los que tienen un valor de la variable más bajo, y los demás son los que tienen un valor de la variable pues más alto. Entonces, ¿cuál es la mediana? Pues escoger el punto intermedio. Aquí hay dos puntos intermedios, pero los dos coinciden, 1. Bueno, pues la mediana es el 1. Esto realmente no hace falta hacerlo así si tenemos ya preparada la tabla de frecuencias acumuladas, que como podéis ver están aquí. Entonces tenemos 6 personas con 0, 5 con 1, 3 con 2, 1 con 3 y 5 con más de 3. Fijaros que con 0 tenemos el 30% de los individuos, y con 1 o 0 tenemos el 55%, que ya es más de la mitad. Entonces, en el momento en que pasamos de la mitad, hemos superado ya el valor mediano, que sería el 1. ¿Y dónde podemos ver dónde está el valor mediano? Pues justamente aquí, en el 1. Es decir, tendríamos que fijarnos, sin necesidad de ordenar, nos fijamos en cuál es el primer valor de la frecuencia absoluta que supera el 50%, pues aquí tenemos el 55%, porque el anterior es 30, y entonces la mediana vendría a ser el valor que está aquí, el 1. Entonces en este caso la mediana es un 1.
Este es el método para calcular la mediana. Simplemente rápidamente comentamos qué ocurriría si justamente en vez de tener aquí un 1 tuviéramos un 2. Vamos a ver ese caso. En ese caso, ahora el valor que deja a la izquierda y a la derecha el mismo número de individuos no está claro, porque podríamos coger el 1 o podríamos coger el 2. ¿Cómo cambiaría aquí la tabla de frecuencias? Bueno, aquí simplemente que tendríamos un 1 menos, aquí pondríamos 4 y un 2 más. Entonces aquí en vez de 3 pondríamos 4. Esto por supuesto pues también cambiaría. Ahora tendríamos aquí un 20%. Aquí tendríamos también un 20%. Las frecuencias acumuladas, aquí tendríamos un 10. Aquí tendríamos 14. Aquí tendríamos 50. Y aquí tendríamos, bueno, aquí no cambiaría. Seguiríamos teniendo 70%. Bueno, pues entonces cuando en la tabla de frecuencias tenemos que la frecuencia absoluta acumulada, sería esta, es justamente la mitad, es decir, la frecuencia relativa acumulada es el 50% justo, entonces la mediana ya no será el 1, sino que estará entre el 1 y el siguiente, es decir, entre el 1 y el 2. Entonces pondríamos que la mediana es el 1,5. Y este es el procedimiento para calcular la mediana utilizando pues las frecuencias acumuladas.